Ya, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Perdón por la demora, pero es que estaba intentando poner la cuenta de Kahoot. Me costó un poco. No se preocupe. Eh, Hay que copiarlo. Sí. Ahí. pero... A ver, presentando. No se preocupe. No te preocupes. Ya ahí está. ¿Esto es por décimas? Ahí está. No, no es por décimas, pero es por un premio, sorpresa. Bueno, algunos ya saben, pero sorpresa. Oh, la foto fea. Va a haber premio para todos, pero va a recibir un mayor premio los que estén en el top 3, ¿sí? Los que estén en el podio. Es sobre porcentajes, que es la materia de esta clase. Así que posterior a la realización del Kahoot vamos a ver el contenido de la materia y después revisar también las preguntas de este Kahoot y hacer otros ejercicios de ejercitación durante la clase. Nada de convence. Aquí estoy conmigo. No mires. No, po. Ya, po. ¿Qué tan Todo feo. Ya yo conmigo. Ya, pues ya vi. No, te lo veo. Ay, sí, ya me. Ya estamos. Sí, ya estamos entonces. ¿Están todos? Ya, listo. ¿Qué dicho? Empezamos, entonces. Ya. Atentos. Ya, dale la saca. Hostia. Creo que lo tuve mal. Ya, chao. Chicos, ya, porque. ¿A qué porcentaje corresponde 25 de 125? Uy. Una de tu buena. Ah, no sé. Siguiente. Ah, te voy a dar siguiente acá. Y sí. Voy. Ah, qué di. Ya lo puse cualquiera. El 200% es el doble de un número, por si acaso, por si no sabían. Ay, creo que Oye, mal. Ya me rendí. Son 400. ¿Cuál posible? Chut. Rayos. De nuevo me Cuatro. equivoqué. Seguiré con 0. Uy. Pero ¿cómo se supone que no se esto? Ya, por favor. Pregúntame cuánto es el 50% de 100, qué sé yo. Ya, pero... Ya, miren, igual si les está costando no se preocupen, porque igual vamos a revisar las preguntas después, entonces para que puedan entender los errores que han tenido o cuál es el procedimiento para realizar las preguntas. ¿Sí? En este caso la pregunta que es más larga tenía como 45 segundos, así que tienen tiempo para pensarla, no se apuren. ¿A quién? No lo sabíamos. Oh, nadie puso eso. Es que los números muy bonitos. Bueno, ya, ¿verdadero o falso? Muy fácil. Ay. Pongamos que sí. Yo creo que es falso. Ay, puse verdadero. Fíjense bien, lean bien. Yo creo que es falso. Un tercio de. Falso. Bien. ¿Viste? Uy, todo. No, ni siquiera sabe. Vixo Chiu. Chido, que estoy abajo de él. No. ¿Sabes que no te dio ni una buena? Perdón. Cualquiera. Mira, tu hijo se
Tienen tiempo, no se apuren. ¿Ah, sí? Y no sé. Que me pongo nerviosa, sí. ¿Sabía responderlo? Dos personas la tuvieron buena, ya. Yo la leí, Ah, lo tuve yo mal. la leí y después dije, ah, no, espérate, creo que era 18. Yo le puse 20. Está complicado porcentaje, parece. Ya, bien, 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 bien. Ya no sé para qué me Sí, estamos empatando. ¿Has tenido alguna buena? No, yo tampoco. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 20% del 20% del 20% de un número P? Mi maquillaje se me Se están apurando mucho al responder, yo creo que eso. No se presionen. ¿Para qué me voy a esforzar? Si igual no me la sé. No me la sé. ¿De qué número? ¿Cómo? ¿De qué número 30 es el 10%? O sea, 30 es el 10% de qué número. Ah. Creo que la tengo. Bien, bien. Ah, estamos empatadas. ¿Pero quién respondió primero? ¿Yo respondí primero o no? Vamos a lugar. ¿Cuántos puntos? ¿Cuál de las siguientes opciones no es igual a un octavo de X? Le tiro el azul. No, pero... 22 puntos. La última, ya, a ver si remontan. Remonto en primer lugar. El 200% de 100 es igual al 50% de 400. Bien. Ya, ¿cuál es el podio entonces? A ver. Pía, ¡Ay, qué envidia! ¡Qué envidia más grande! Maite, El bicho. Bicho. Ya. Ya, y para el cuarto y para el quinto también, ¿verdad? Va a haber premio para todos. Va a haber premio para todos. Va a haber premio para todos. Eso sí, no tengo los premios porque estoy esperando que llegue. Tendría que haber llegado como hace una hora, pero todavía no llega, entonces estamos acá. Cuando sea que llegue, ahí, que debería ser durante la clase, Deberían dar gracias. lo voy a ir a buscar y les entrego los premios. Ya. ¿A cuánto estamos? A 21. Entonces, Bicho primero, Maite segunda, Pía tercera. Ani quinta. Y creo que yo salgo como de la novena. Chío de eso. Yo soy la última. Yo fui la última, tuve una buena. Bien. Yo tuve 2. ¿Va a ir a llenar la botella? ¿Viene la mía? Recuerda que se... Ah, sí, acuérdate que hay una... Viernes 21. Creo que está diciendo que está en el control. Si la otra no hubiera venido, hubiera hecho mi plan. Ah, a mí no me dijo que comprar el chicken de la Pero ella sí te dijo. ¿Qué? Ella sí te dijo. O sea, dijo, Lidia, la Chío. No te pasa nada en realidad. Ya, entonces el capítulo de esta clase va a ser porcentajes, como estuvimos viendo. Matemática financiera aparece como parte del capítulo también, pero eso pertenece a M2, entonces nosotros nos vamos a centrar solo a ver porcentajes. ¿Sí? En primer lugar, ¿qué es un tanto por ciento? ¿Sí?
Cuando sacamos porcentajes, significa que una unidad o el total de unidades es dividida en 100 partes iguales. Por eso su nombre de porcentaje, que significa por 100. Cada una de esas partes iguales recibe el nombre de 1% y se escribe 1% como tal, que con ese signo, o bien 1 partido 100, que representa explícitamente la razón en la que estaría esta porción del total, ¿sí? 1 de 100 comparado con el total, que sería 100 de 100, porque estamos hablando de a un total, a una cosa, partirla en 100 partes y luego tomar cuántas partes nos pide ese porcentaje. Si a nosotros nos dicen, por ejemplo, el 17% es agarrar una cosa, partirla en 100 y agarrar 17 de las 100 partes, ¿sí? Cálculo de 1% de un valor, ¿sí? Podemos ver los porcentajes como una aplicación de proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es cuando nosotros tenemos dos variables, ¿sí? Y al aumentar una, la otra también, al depender de la otra, aumenta igualmente, ¿sí? Si ambos, o sea, si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja. Dice, por ejemplo, si queremos calcular el 20% de 600, podemos considerar a 600 como nuestra cantidad total, ¿sí? Vamos a decir que 600 es el 100% y vamos a utilizar la incógnita x para representar la cantidad que nosotros estaríamos buscando, ¿sí? En este caso, estamos buscando el 20% de 600, ¿sí? Entonces podríamos nosotros hacer una tabla en la cual ponemos cantidad y ponemos porcentaje, siendo la cantidad inicial que teníamos, que era 600, y eso corresponde al 100%, porque es el total. Y luego queremos calcular nosotros el 20% y queremos calcular cuál es esa cantidad, ¿sí? Cuál es la cantidad que corresponde al 20% de 600, ¿sí? Dicho lo anterior, podemos entonces pensar en la variación proporcional, bla, 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 y plantear esto como es una proporcionalidad directa, es decir, como esto es a esto es a esto, y proporcionalidad directa se establece como una división. O sea, la razón de una proporción directa es la división entre ambas variables. Entonces nosotros podríamos decir acá que 600 es a 100, como x, que es la cantidad que nosotros queremos calcular, va a ser a 20, ¿sí? Nosotros queremos calcular justamente el 20% de 600. Entonces, ¿qué hacemos acá? Podríamos dividir, o sea, multiplicar ambos lados por 100 y multiplicar ambos lados por 20, nos quedaría 600 por 20 igual x por 100. Y luego este 100 podría pasar dividiendo acá, entonces nos va a quedar 600 por 20 dividido 100 igual x, ¿sí? Luego nos queda operar. Acá, por ejemplo, podemos sacar dos ceros, es decir, simplificar por 100, tanto en el 600 como en el 100 de acá. Nos quedaría partido 1, entonces no hace falta escribirlo y simplemente podemos escribirlo de acá arriba, que sería 6 por 20. 6 por 20, 120. 120 entonces es igual a x, ¿sí? Eso seguramente ustedes lo conozcan como regla de 3, ¿sí? Si nosotros planteamos esto sería, bueno, multiplicar cruzado estos dos y luego dividir por el otro, ¿sí? Es lo mismo que allá. De hecho, esta cosa de pasar ambos denominadores hacia el otro lado, podríamos no haberlo hecho y solo haber pasado, por ejemplo, este 20 multiplicando, que igual da el mismo resultado. O sea, 600 dividido 100 por 20 va a ser lo mismo, ¿sí? Eso cuando queremos calcular el porcentaje, o sea, no, el tanto por ciento de un valor, o sea, la cantidad que correspondería a cierto porcentaje de una cantidad total. Bueno, acá he explicado lo mismo que expliqué yo. Sí, esto implica que 600 por 20 es igual que 100 por x, de lo que se deduce que x es igual a 600 por 20 partido 100, y ese cálculo es 120, ¿sí? Entonces x, que es la cantidad que nosotros buscábamos, que es el 20% de 600, determinamos que es 120. Ahí está, podemos decir que el 20% de 600 es 120. También podríamos querer calcular al revés, es decir, estar interesados en saber qué porcentaje es un número de otro. Entonces ahí también volvemos a hacer la tabla. No hace falta que ustedes escriban cantidad y porcentaje, simplemente basta como con establecer la relación. Acá lo que dice es qué porcentaje es 8 de 32, ¿sí? Entonces, como queremos saber qué porcentaje va a ser 8, ¿sí? Cuánto corresponde 8 de un total, que es 32, y definimos que 32 es el total, entonces vamos a decir nosotros que 32 corresponde al 100%, ¿sí?
Y el 8, ¿sí? Que es la otra cantidad que tenemos, va a corresponder a cierto porcentaje que nosotros no sabemos cuál es, entonces le vamos a poner X. Como decíamos que esto es proporcionalidad directa, ¿sí? Y la proporcionalidad directa se establece como la división entre dos variables. Entonces, esta constante va a ser igual a esta constante, ¿sí? Es establecer eso. Luego, para operar acá, como queremos sacar X, podríamos multiplicar por X a ambos lados, multiplicar también por 100 a ambos lados, quitándonos hacia el 100 y quedando 32X es igual a 100 por 8. ¿Sí? Luego acá, para despejar X, el 32 pasa dividiendo, entonces 100 por 8 dividido 32. ¿Sí? Acá, en vez de operar todos estos números, podría simplificar, ya que el 32 es divisible por 8, ¿sí? Es un múltiplo de 8, y acá tenemos un 8, entonces lo que podríamos hacer es a este 8 dividirlo por 8, o sea que en realidad estamos dividiendo todo el numerador, pero como es una multiplicación, basta con simplemente dividir uno de los factores, entonces 8 dividido 8 y 32 dividido 8, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es simplificar por 8 tanto arriba como abajo. Entonces, esto me quedaría igual a 8 dividido 8 es 1, ¿sí? Entonces, esto me queda 100 por 1, que es 100. Y acá abajo, 32 dividido 8 queda 4. Y luego nos queda entonces 100 dividido 4, que es 25, ¿sí? Y como X correspondía a el porcentaje que es 8 de 32, entonces podemos decir que 8 es el 25%, porque acá calculamos 25 y estábamos hablando de porcentaje, ¿sí? Entonces, 25%. Entonces, 8 va a ser el 25% de 32, ¿sí? Bueno, acá es como lo explica el libro, es lo mismo que desarrollé en la pizarra. Tenemos también, bueno, básicamente esta es la idea, o sea, siempre que nosotros tenemos una cantidad total y nos pide qué porcentaje de esa cantidad corresponde a qué número, es plantearlo como una relación con proporcionalidad inversa y haciendo regla de 3 o despejando, como ustedes quieran decirlo, calcular entonces qué sería X. Ya sea que X sea un porcentaje o que X sea una cantidad que me pidan. ¿Sí? Otra cosa es que podemos también representar el porcentaje como la fracción de un número. Y eso es una de las cosas que aparecía también en el Kahoot. Preguntaba si nosotros podemos representar un porcentaje como una fracción. Y sí, era verdadera esa afirmación, porque el porcentaje, como decíamos antes, es a una cosa partirla en 100 y luego multiplicar por el porcentaje que necesitamos de algo. O sea, decíamos recién, por ejemplo, decía yo que el 17%, vamos a poner el 17% de X, por poner una cosa, X, ¿ya? Entonces el 17% de X es lo mismo que, bueno, a X partirlo en 100, ¿sí? Porque quiero 100 partes de X, y luego agarrar de esas 17 partes, ¿sí? Si esto yo lo reescribo, vamos a dejar acá la igualdad, 17% de X, bueno, esto, alterando esto, podríamos decir que es 17 partido 100 por X, ¿sí? O sea, podríamos nosotros entender que el 17% de X es partir a X en 100 y multiplicar por 17, o también podríamos decir que el 17% es 17 partes de 100 y a eso multiplicarlo por la cantidad que tenemos, que es X, ¿sí? Entonces, el 17% básicamente es lo mismo que la fracción 17 centésimas, o 17, sí, 17 centésimas. Por ejemplo, ahí dice acá, el 25% es equivalente a 25 partido 100. Por lo que nosotros podríamos plantear que, bueno, el 25% de 300 es lo mismo que 25 partido 100 de 300. Luego, el 25 partido 100, podríamos simplificarlo, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos 25 partido 100, ¿sí? Bueno, el 100 es divisible por 25. Entonces, podemos acá simplificar por 25, ¿sí? Abajo, de arriba. Y, bueno, 25 dividido 25, 1. Y 100 dividido 25, 4. ¿Sí? Entonces, 25 centésimas es lo mismo que un cuarto. Entonces, el porcentaje de 25% se puede representar como 25 partido 100, pero que más simplificado es un cuarto. Entonces, el 25% de 300 es lo mismo que un cuarto de 300.
Y también, bueno, un cuarto de 300, como para desarrollar esto, ¿sí? Tenemos nosotros un cuarto de 300. Bueno, como es una multiplicación, cuando tenemos, no sé, por ejemplo, una cantidad que es entera, como el 300, si quisiéramos representarlo como fracción, podríamos decir que eso, bueno, es 300 partido 1. Que bueno, no es necesario este paso, pero bueno, es para entender cómo el 300 puede pasar arriba. Entonces, acá pasamos el 300 a una fracción, multiplicación de fracciones, numerador por numerador, ¿sí? 1 por 300, 300, ¿sí? Denominador por denominador, 4 por 1, 4. Y entonces nos queda que un cuarto por 300 es lo mismo que 300 partido 4, o 300 dividido 4. ¿Sí? Entonces, si a nosotros nos piden el 25%, que bueno, igual es un porcentaje bastante común, tal vez nosotros ya estemos acostumbrados, que es a esa cantidad de la cual nos piden el 25%, bueno, dividirla en 4 y entonces ahí sacar lo que sería un cuarto de ese total. En este caso, bueno, decía, tenemos finalmente que 25% de 300 es igual a 75, porque acá podrían simplificar o simplemente hacer la división. Bueno, 300 dividido 4 efectivamente es igual a 75. ¿Sí? Importante, cada vez que queramos escribir en el lenguaje matemático la expresión, el m% de x es y, escribiremos directamente, bueno, m partido 100 por x igual a y. ¿Sí? Es como cambiar el lenguaje común por el lenguaje matemático, pero es básicamente lo mismo que venía explicando. En este caso, la palabra de la expresión significaría la multiplicación. O sea, si yo digo el 15% de 100 es lo mismo que el 15% por 100, ¿sí? Cuando yo lo quiero expresar en lenguaje matemático. Algunos cálculos rápidos que tenemos en porcentajes, para pasar porcentajes a fracciones, sería, por ejemplo, el 10%, ¿sí? Nosotros si tenemos el 10%, como decíamos, que el porcentaje es dividir algo en 100 partes, ¿sí? Y multiplicarlo por ese porcentaje que nos piden, que es 10. Entonces sería, bueno, algo partirlo en 100 y multiplicarlo por 10, ¿sí? Entonces, el 10% de cualquier cosa, el 10% como tal, es 10 partido 100, ¿sí? En este caso, si hablamos del 10% de x, eso es lo mismo que, como decía, 10 partido 100 por x, ¿sí? Acá igual, por ejemplo, el 10 partido 100 se puede simplificar, o sea, eso es lo mismo que decir 1 partido 10. ¿Sí? Simplificamos por 10 arriba y abajo y tenemos 1 partido 10 multiplicado por x, y acá podríamos 1 por x multiplicarlo, pasar, digamos, este x acá arriba, entonces eso nos queda que es x partido 10. Entonces, si a nosotros nos piden el 10% de x, ¿qué hacemos? Bueno, a ese x lo dividimos en 10 y obtenemos el resultado. Y eso lo podemos aplicar para muchos otros porcentajes más. El mismo procedimiento se aplica, por ejemplo, para el 12,5%, que es a ese número dividirlo en 8, ¿sí? El 20% de x es a ese número x dividirlo en 5, al 25%, bueno, entonces dividimos en 4. El 33,3 periódico por ciento dividimos a x en 3, ¿sí? Porque básicamente lo que nos están pidiendo es un tercio de x, ¿sí? Un tercio de x es x partido 3. 50% de x sería a x dividirlo en 2. El 66,6% de x, bueno, en este caso, el 66,6 periódico por ciento es 2 veces el 33,3 periódico por ciento. Entonces, a esto que ya habíamos determinado, como esto venía del 33%, si nosotros queremos el 66,6 periódico por ciento, es a esto que teníamos multiplicarlo por 2, ¿sí? Entonces, x partido 3 por 2 sería, bueno, el 2 pasa acá arriba y nos queda 2x partido 3. ¿Sí? Entonces, si queremos el 66,6 periódico, o 2 tercios de un número, 2 tercios de x, es 2 por x partido 3. También tenemos el 75%, ¿sí? Una idea similar también con lo que pasaba con el 25%. Si el 25% es un cuarto del número, entonces el 75% es 3 cuartos de ese número. O sea, 3 veces ese número, dividirlo por 4. Y el 100% es la totalidad del número, o sea, el número como tal, o sea, el número por sí mismo, 1 por x igual a x, ¿sí? 100% de x igual a x. El número básicamente no se altera.
Acá, bueno, termina la tabla y llega hasta el 100%, pero podríamos tener porcentajes más grandes. Si bien el porcentaje es, bueno, como decía, es a un número partirlo en 100, yo si tengo 100 partes de una cosa, o sea, una cosa dividida en 100 partes, pero tengo como más de una cosa de por sí, puedo agarrar más de 100 partes. O sea, digamos, si yo tengo un chocolate y lo parto en 100 partes, bueno, ahí puedo agarrar cuantas partes quiera hasta llegar a 100 y ahí tengo la totalidad del chocolate. Pero si yo, por ejemplo, tengo 2 chocolates, ya no tengo uno, y a cada uno lo parto en 100, luego puedo agarrar más de 100 partes porque ya tengo más de un chocolate. Entonces podría, por ejemplo, agarrar 150 partes de esos chocolates, siendo 200 partes en total, pero 100 partes por cada uno. ¿Eso qué sería? 150 partido 100 de x, ¿sí? Que es lo mismo que el 150% de x, ¿sí? Que es lo mismo que 1,5x, que también lo puedo representar si quiero como una fracción, 3x partido 2, ¿sí? Entonces los porcentajes no se acaban en el 100%. Podemos hablar también del 200% que salía recién en el Kahoot. El 200% de x es, bueno, si 100% es x como tal, 200% es 2 veces el 100%, es decir, 2 veces x, ¿sí? Así también con el 300%, que bueno, es 3 por x y así sucesivamente. Y no tienen por qué ser tampoco valores enteros. Como decíamos acá, tenemos el 150%, podemos también tener, no sé, el 225%. Y eso es 2,25 por x. Entonces la cantidad de porcentajes que tenemos es infinita y podríamos tener porcentajes decimales y así, ¿sí? Pone acá el ejemplo de calcular el 40% de 70, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el 40% de 70, ¿qué decíamos? Bueno, el 40% entonces es 40 partido 100, ¿sí? Y a eso lo voy a multiplicar por 70. Ahora, 40 partido por 100 lo puedo simplificar, ¿sí? Porque si yo tengo 40 partido 100, y yo a esto lo simplifico por 20, ¿sí? Ya que ambos números, tanto 40 como 100, son divisibles por 20, yo puedo llegar, bueno, 40 dividido 20, 2, ¿sí? 100 dividido 20, 5. Entonces, en vez de tener que escribir 40 partido en 100 y después tener que operar con eso, me puedo simplificar la vida haciéndolo como 2 quintos, más simple. Entonces, 40% de 70, 2 quintos por 70, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Opero, ¿sí? Entonces, si yo tengo 2 quintos por 70, 2 por 70, 140, 140 partido 5, sí, porque está acá los quintos. Entonces, 140 partido 5, 28, ¿sí? Entonces, así llegamos. Otra forma, también, podría haber sido al 70 dividirlo en 5 y eso multiplicarlo por 2, ¿sí? Es decir, el 2 quintos, o sea, un camino alternativo que tendríamos es, teníamos 2 quintos de 70. ¿Qué podríamos hacer? A este 2 sacarlo para afuera y decir 2 por 1 quinto por 70, ¿sí? Luego acá el 70 ingresarlo a la fracción, ¿sí? 70 partido 5, 2 por 70 partido 5 es 14, entonces tendríamos 2 por 14 y 2 por 14 es 48, ¿sí? No tenemos un solo camino, sino que hay diferentes maneras de calcular porcentajes o de hacer las operaciones. De cualquiera de las dos maneras llegamos a que el 40% de 70 es 28. Otra manera, por ejemplo, incluso, que sirve bastante para el cálculo mental, sería pasar esto a porcentajes más simples que manejemos mejor. Por ejemplo, el 40% es igual a 4 veces el 10%, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si yo tengo el 40% de algo, es lo mismo que si tuviera, pues, 4 veces ese 10%, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Determinamos que el 40% de 70, entonces es lo mismo
que 4 por 10%, perdón, 10% por 70, ¿sí? Bueno, esto ya lo habíamos determinado, sí, ya sabemos que es 28, sí, da lo mismo, o sea, podríamos acá hacer el mismo procedimiento que hicimos recién, pero lo que me interesa es esto, ¿sí? O sea, 4 por 10% por 70. ¿Qué podríamos hacer acá? El 10% de 70 es a 70 dividirlo en 10, como vimos recién. Entonces sabemos que el 10% de 70 es 7. ¿Y qué nos queda después? 4 por 7 y eso nos da 28, ¿sí? Entonces, como vemos, hay distintas maneras. Podrían haber hecho lo mismo con 8 por 5% o, no sé, ¿qué otro número? Bueno, en fin, sí, no se puede de muchas maneras más, pero bueno, siempre que pidan como un porcentaje, que sea el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70%, podemos nosotros pensarlo como, como cierta cantidad de veces el 10%, ¿sí? Que nos puede simplificar los cálculos. Ya, porcentaje de un porcentaje. Dice acá, si necesitamos calcular el 30% del 40% de 300, lo que haremos es calcular en el mismo orden en que se nos pide dicho cálculo. Si nos fijamos, primero debemos calcular el 40% de 300, ¿sí? Porque a nosotros nos están diciendo el 30% del 40% de 300. Entonces, nos piden el 30% de ¿qué? Bueno, de todo esto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros primero? Calculamos esto y luego a eso le vamos a calcular el 30%, ¿sí? Entonces, vamos desarrollando como desde la derecha hacia la izquierda, por así decirlo, como desde adentro hacia afuera. Entonces, claro, calculamos primero el 40% de 300 y luego calculamos el 30% de lo que obtengamos, ¿sí? Así, si lo traducimos, quedaría así, ¿sí? Entonces, 40% de 300 es 40 partido 100 por 300. Acá, por ejemplo, lo podrían haber simplificado porque 40 partido 100 por 300 es 2 quintos de 300, que es lo mismo que 600 partido 5, que es lo mismo que 120, ¿sí? Entonces calculamos primero esto, ¿sí? Esa cosa nos dio que era 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Calculamos el 30% de esa cosa, el 30% de 120. Entonces, de la misma manera, 30 partido 100 por 120, ¿sí? Acá lo mismo, podríamos simplificar de vuelta, es decir, que 30 partido 100 es lo mismo que 3 partido 10. Entonces, lo mismo. 3 partido 10 vamos a escribir directamente por 120, ¿sí? Que de hecho, bueno, podrían hacerlo como fracción o podrían aplicar el truco que les explicaba recién. Como lo que me están pidiendo es el 30%, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer 3 por 10% por 120. El 10% de 120 es a 120 dividirlo en 10. O quitarle un 0, es lo mismo. ¿Sí? Ah, ya. Voy a... Espérenme. Uy, una hora ya.
Ya, disculpe la tardanza. No le tomamos. Llegó el premio. Voy para después. No, para ahora. ¿Necesitas tijeras? Olvídalo, no te puedo ofrecer tijeras. Ya rompí todo. Lo que sí es... No necesitamos tus tijeras. No necesitamos. No, eso es porque necesitamos tijeras. No, uy, se dieron vuelta como todas. Pero... ya, vengan a sacar. Bicho, tú venías ahí primero, que estaba ahí top 1. Oh, tiré todo. Después de todos mis ensayos. Ah, espérate, voy a pasar. Ya salí. Ay, aquí no puedo. Saca 2. Sí, saca cualquiera. ¿Dos? Acá va a abrir la otra caja. Acá tenéis más. Bueno, no sé cuál elegir ya. Pía. ¿Estás ahí segunda? No. No, Maite. Yo creo que hay trampa. La olla, las cortamos. Mientras se va a crecer. Pía. Sí, obviamente. Pero voy a estar sacado de. Ah, no hay que cambiar el video. No, si tiene. Si tiene agua. Gracias. Ya, y ahora todos los demás pueden venir a sacar cada uno una dona. ¿Tiene relleno? Una. Sí. Hay unas que son con Nutella y otras con manjar, no estoy seguro. ¿Quieres probar si esa? ¿Sabes que voy a sacar esta? Pero no sé si sea manjar, güey. Oye, el Manjar. Manjar. Yo me rajé. Ah, qué No, lindo. Gracias. ¿De qué es esto? Saquen nomás. De acá hay algunas que son de manjar y creo que una o dos que son de Nutella. Pero ahí no sé, no sabría Esta de diferenciar. manjar. Yo creo que esta de manjar. ¿Cómo sé de qué es? No sé, debería tener No, yo creo un... que tiene crema pastel. Tal vez tiene un hoyo por el costado y se puede, no sé. Para que quiero verlo. Vamos a aparecer en YouTube. Sí. Si quieres lo puedo cortar porque igual no hace falta. Ah, ya. Ay, ya, a la suerte. ¿Qué será? ¿Me puedes decir si de qué es? Lo que sí, disculpan que no tengo servilletas porque bueno, no tenía, entonces... Igual si en cualquier momento quieren pasar al baño, pueden pasar tranquilos. Nada. Muchas gracias. ¿Todos sacaron ya? ¿Están todos bien? Ya. Voy a taparlos. De nada. No, pero de nada. Gracias a ustedes por apoyar esta idea del taller y eso, venir acá y estar acá. Gracias. Entonces, con lo que venía diciendo. Lo que venía diciendo, el 30% de 120 sería lo mismo que calcular 3 por 10% por 120. Y el 10% de 120 es, bueno, a 120 dividirlo en 10 o quitarle un 0, que también es lo mismo. Entonces, 10% de 120 es 12 y 3 por 12, 36. ¿Sí? ¿Sí? Entonces teníamos que, para calcular esto, primero calculamos desde adentro, 40% de 300, y luego de eso calculamos el 30%. Que nos da al final 36. Vamos a saltarnos unas preguntas, pero después la idea es, si tenemos tiempo, hacer más ejercitación y también, bueno, revisar el Kahoot. Ya, porcentaje describiendo cambio. Esto no aparece como tal en la PAES, no aparecen estos términos como por ejemplo de cambio absoluto. Y después dice también el cambio relativo, pero si bien no aparecen los términos como tal, sí pueden llegar a preguntar por este tipo de cálculos o por este tipo de operaciones. Dice, por ejemplo, que el cambio absoluto es la diferencia entre el nuevo valor y un valor al que llamamos valor referencial con el que queremos comparar el nuevo valor. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, dice cambio absoluto es igual a nuevo valor menos valor referencial. Básicamente es calcular en cuánto varía un cierto número cuando nosotros lo aumentamos o lo disminuimos. Por ejemplo, si un trabajador gana 300.000 pesos, ¿sí? A la semana. Ya. 300.000 pesos, ¿ya? Pero le hacen un aumento y pasa a ganar pongamos un 25% más, ¿ya? Entonces, va a ganar un
25% más, ¿sí? Y el 25% de 300.000 es 75.000. Entonces, ¿cuánto va a ganar ahora? Va a ganar 375.000, ¿sí? Lo que me interesa no es el cálculo, sino más bien que entiendan el concepto de a qué se refiere esto. Entonces, si antes ganaba 300.000 y ahora ahora gana 375.000, lo importante acá para calcular el cambio absoluto es cuánto más va a ganar. Es decir, cuál es la diferencia entre el valor nuevo contra el valor antiguo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? 375.000 menos 300.000 para calcular así cuál es la diferencia entre los valores, ¿sí? 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 0, 5, 7 menos 0, 7, 3 menos 3, 0. Entonces, ¿cuál es la diferencia que había? Es 75.000. Básicamente el cambio que hubo es de que ahora gana 75.000 pesos más. También podría ser, por ejemplo, un cambio negativo, ¿sí? Que ahora ganará menos. Entonces podría, por ejemplo, haber estado ganando 300 y ahora gana un 33,3 periódico por ciento menos, ¿sí? Pobrecito, ahora gana menos. Pero ese porcentaje lo saco de los 300. Sí. O sea, sí, porque si nosotros, o sea, si, esto es el 100%, ¿sí? Porque es el valor que teníamos inicialmente. Si yo al 100% le resto un 33,3 periódico por ciento, lo que me va a quedar entonces es un 66,6 periódico por ciento. Entonces, básicamente lo que estoy calculando acá es cuál es el nuevo valor, sabiendo que, bueno, si así le quito un tercio, por así decirlo, me va a quedar 2 tercios, ¿sí? 66,6 periódico por ciento. Entonces, para calcular cuánto es este nuevo valor, lo que yo puedo hacer es esto, multiplicarlo por el valor inicial. Y esto, si lo queríamos representar como fracción, que es más fácil, decíamos que es 2 tercios, ¿sí? Entonces, nosotros ahora hacemos 2 tercios por el valor original que teníamos, que es 300.000, ¿sí? 2 por 300.000 entonces, dividido 3, ¿sí? Acá esto se puede simplificar y nos quedaría simplemente 1. Entonces eso es 2 por 100.000 y eso es 200.000, ¿sí? Entonces lo que ahora gana, ya que se le restó un 33,3%, 33,3 periódico por ciento de su sueldo, sería 200.000, ¿sí? Y el cambio que habría entre lo que gana ahora y lo que ganaba antes sería, bueno, al nuevo valor restarle el valor antiguo, ¿sí? O el sueldo antiguo. Entonces sería 200.000 menos 300. En este caso lo escribí para el costado, pero lo pueden escribir para el costado o para abajo, exactamente igual. Y esto sería menos 100.000, ¿sí? Entonces el cambio que tuvo en su sueldo fue negativo. ¿Qué significa eso? Que ahora gana menos. ¿Cuánto menos? 100.000 pesos menos, ¿sí? También tenemos el cambio absoluto, ¿sí? Que como les decía, no es importante el término o que se aprendan el concepto como tal, sino más bien que ustedes sepan cómo entender si en alguna pregunta les dicen cuánto menos gana esta persona o cuánto más va a ganar o qué porcentaje de diferencia hay entre este precio y el nuevo precio del producto, cosas así. Entonces no van a usar términos como cambio absoluto o cambio relativo, pero sí van a haber situaciones en que tengan que calcular cuál es el cambio entre un valor o cuál es el cambio de porcentaje que hubo. Entonces, el cambio relativo sería básicamente eso. El cambio relativo es eso, el porcentaje de cambio que hubo, por así decirlo. Dice, es el cociente entre el cambio absoluto y el valor referencial, representa el cambio porcentual que se produce entre estas dos cantidades. Volviendo al ejemplo de antes, al primer ejemplo, ¿sí? Decíamos que ganaba 300.000, ¿sí? Y que ahora tuvo un aumento y que va a ganar 375.000. Bueno, nosotros antes también ya habíamos calculado cuál era la diferencia. Entonces era 375.000 menos 300.000 y eso nos iba a dar 75.000, ¿sí? Hasta ahí bien, era lo que estábamos viendo recién. Entonces, el cambio que tuvo es de 75.000 pesos
porque ahora gana 75.000 pesos más. Pero, ¿qué nos interesa saber a nosotros cuando hablamos de cambio relativo? Es qué representa este cambio respecto a lo que ganaba inicialmente. Es decir, ¿cuánto más va a ganar? Si decimos que gana 75.000 pesos más, entonces a ese 75.000 dividirlo en el sueldo original o la cantidad original, que en este caso es 300.000, para así calcular cuál es el porcentaje o el decimal que le aumentó. Entonces, 75.000 dividido 300.000, lo pueden simplificar por 75.000, pero bueno, es lo mismo que un cuarto, ¿sí? Y un cuarto es lo mismo que 0,25 y 0,25 es lo mismo que 25%, ¿sí? Entonces, para expresarlo como porcentaje, decimos que el cambio relativo que tuvo es de un 25%, o también podríamos decir que es de un 0,25%, ¿sí? Porque el 0,25 es lo mismo que el 25%. Este igual se lo había dicho recién, o sea, yo acá puse el ejemplo de que, bueno, aumentaba un 25%, pero en caso de que la idea es si nosotros no sabemos cuál es el porcentaje en el que aumenta, pero sí sabemos cuál es el valor original, cuál es el valor que tiene después, ¿sí? La cantidad, el sueldo, lo que sea, el precio, por ejemplo, de un producto, lo que es calcular cuál es la diferencia entre ambas cosas y luego ver qué porcentaje representa esa diferencia respecto al valor original, ¿sí? Entonces 75.000 es justamente el 25% de esto, ¿sí? Entonces lo que aumentó, el cambio relativo que tuvo es de un 25%. Porcentajes y uso en la comparación. Ya, eso no es muy interesante. Y cambiando el valor de comparar. Ya, miren, acá hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo. Acá hay un ejemplo que explica lo que venía diciendo recién, ¿sí? En un problema que podrían plantearles en una pregunta de PAES. Entonces dice, si la cantidad de alumnos que compró el libro de matemáticas avanzada en febrero fue 300, ahora espérenme qué hora es, ya. Fue 300, y la cantidad de alumnos que compró el mismo libro en marzo fue 900, ¿cómo podríamos comparar ambas cifras? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tomamos como valor de referencia a 300, ¿sí? Porque 300 es el valor inicial que había, o sea, cuánta gente había comprado el libro en primera instancia, ¿sí? Y como nuevo valor, 900, porque ahora fueron 900 personas las que compraron el libro, ¿sí? Entonces, una posibilidad de analizar la diferencia entre ambas cifras es, bueno, calcular la diferencia entre los valores, ¿sí? Como hacíamos recién. El valor nuevo menos el valor original. ¿Cuál es la diferencia entonces de libros? Sería 600. Hay 600 libros más que se compraron ahora. Ese sería entonces el cambio absoluto. Pero también podríamos nosotros calcular el cambio relativo, es decir, cuál es el porcentaje en el que esto varió, ¿sí? Y podríamos entonces decir o preguntarnos cuánto es 600 del valor original, porque nosotros estamos hablando de que se compraban 300 libros y luego se pasaron a comprar 900, ¿sí? Esta es la cantidad original y esta es la cantidad nueva. Para calcular la diferencia, decía el valor nuevo menos el valor original, tenemos la diferencia. Y ahora, si queremos calcular cuánto es esa diferencia respecto al valor original, hacemos la división, ¿sí? 600 dividido 300, ¿sí? Y eso nos da 2. Ahora, 2 vendría siendo, como antes representábamos como decimal, bueno, ahora es 2, ¿sí? Pero si lo quisiéramos representar como porcentaje, cuidado que no es un 2%, ¿no? Porque es, digamos que si el 1%, o sea, no, perdón, si el 1, o sea, el 1, que es como la totalidad, el número entero, representa el 100%, ¿sí? Entonces el 2, en este caso, es el 200%, ¿sí? Porque esto es, el 1 es una vez la cosa, que es el 100%. El 2 es 2 veces esa cosa, entonces es el 200% de esa cosa, ¿sí? Entonces, si 600 dividido 300 es 2, bueno, tenemos que, ahora el cambio que hubo es de un 200%, ¿sí? Entonces, podríamos decir
que en febrero, como hubieron 300 personas que compraron el libro, pero en marzo hubieron 900 personas que lo compraron, hubieron entonces un 200% más de compras del libro, o 200% más de clientes, o 200% más de libros vendidos. ¿Sí? Hay varias formas que podemos expresarlo, pero esa es la idea que está detrás de esto. ¿Sí? Así nos compramos. Ya. Bueno, esa sería la materia de hoy, porque ya lo siguiente es matemática financiera, pero que eso es parte de M2, entonces no lo voy a trabajar. Pero vamos a pasar entonces a revisar el Kahoot, ¿sí? Ojalá que puedan iniciar. Tiene que ser, es que lo ideal sería hoy día, ¿cachai? Lo ideal era jueves. Y se transfirió, lo podía. Hasta los yo fui de las primeras, creo. ¿Y el Alfonso transfirió? Creo que el esposo fue muy seguro. Sí, transferí como de los primeros. El Feña fue el primero. Ah, no, Y el Feña. Faltan como 12 personas. mándala así nomás. Es que ya se mandaron los papás, ¿cachai? Pero pone niños morosos. El Kahoot. Por ser morosa. Uno moroso. Que cuenta de Instagram y en TikTok. Si quieres yo lo subo. Le pongo atención. Fue como de ella. Sí. Publicidad de ella y ahora no me va. Yo quería jugar eso, lo más claro. Bueno, que tiene, es una buena gana. Mientras tanto, eso sí, ¿No dejaste guías? sí, hay guías, escuchen, hay guías, pero no las voy a entregar todavía, voy a revisar primero el Kahoot, pero sí quiero que se vayan anotando los que están presentes en esta hoja para saber cuál es la cantidad de presentes y quiénes vinieron a esta clase, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? Todavía no. Ah, diles. Si no la piden, no la cobran. Yo lo recogí. ¡Ay, me fui para arriba, pochillo! Andrés feliz. Ya, entonces, vamos a pasar a ver el Kahoot y corroborar cuáles eran las respuestas correctas. Entonces, la primera pregunta era, ¿a qué porcentaje corresponde 25 de 125? ¿Sí? Entonces, si nosotros, como... ¿Vas a sacar a la pizarra? No. Sácala así. Podría. Ya, pero si nosotros a 25, o sea, bueno, si 125 decimos que es el 100%, ¿sí? Como hacíamos recién con la tabla, nosotros lo que nos interesa es saber qué porcentaje es 25, ¿sí? Entonces, 25 va a corresponder a cierto porcentaje X que nosotros tenemos que calcular, ¿sí? Esto entonces es una proporcionalidad directa y lo que tendríamos que hacer es multiplicar estos dos y dividir por 125, ¿sí? Entonces sería 100 por 25, ¿sí? Es regla de 3 esto, dividido 125. Acá, por ejemplo, podríamos simplificar por 25, ya que tanto el denominador como este 25 son divisibles por 25. Bueno, esto sería igual a X, ¿sí? Entonces, 25 dividido 25 es 1, 100 por 1 es 100,
Y 125 dividido 25 es 5, ¿sí? Eso igual a x. Y 100 dividido 5 es 20. Entonces, 20 es igual a x. Y como hablábamos de que x es un porcentaje, entonces, cuando hablábamos de 20, es un 20%. ¿Sí? 20%. Entonces, ¿a qué porcentaje corresponde 25 de 125? Bueno, es a un 20%. Otra forma que teníamos de verlo también, tal vez un poco más simple, sería plantearnos esto como una división, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre 25 y 125? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Directamente 25 dividido 125, ¿sí? Esto simplificamos por 25, nos da un quinto, y un quinto, decíamos antes que era un porcentaje, un quinto correspondía justamente al 20%, ¿sí? Simplemente analizando cuánto es esto del total, podemos calcular qué porcentaje es del total, por así decirlo. O sea, porque esto es, de nuevo, por más que no lo expresemos, es cierto porcentaje dividido el 100%. Y tenemos la misma relación que teníamos antes, solo que ahora planteada como de otra manera, pero es básicamente lo mismo. Entonces el 25 era justamente el 20% de 125. La siguiente pregunta era, ¿cuál es el 1% del 200% de 200? ¿Sí? Chío, ¿quieres salir a resolverlo? ¿Alguien que quiera pasar al frente a resolverlo? ¿A explicar? Dale, Chío, dale, Chío. El X. 200 es el 100%, ¿o no? Sí. Y necesitamos el 200% de eso. 100 Ya, espérate. Mal. La idea está bien, Esto por esto dividido. porque acá lo que estás planteando es 200 corresponde al 100%, ¿sí? Ajá. Y nosotros queremos saber qué cantidad corresponde al 200%. Entonces, acá arriba estamos planteando las cantidades y acá abajo planteamos los porcentajes, ¿cierto? Entonces, claro, sería X partido 200. Ahí sí. ¿Está bien? Sí. Ah, pues es igual a X. 200 por 200 igual. Es igual a X. Ya. Bien. Ahora, el 1% de 400. Ya. Acá Chío entonces lo que hizo fue definir a X como esto, ¿sí? Entonces calculó que X, que era esto, correspondía a 400, ¿sí? Como decíamos, el 200% es el doble de algo, entonces el doble de 200 es 400. Y sabiendo que esto es 400, nos queda entonces calcular cuánto es el 1% de 400. No se lo merecen. ¿Está bien? 200, 22, 100, 1... Sí, está bien. Ah, ya. 400 por 1 dividido. Sí, perfecto. Seca. Acá hay un solo problema que, bueno, igual es... No, pero es un detalle, un detalle como una cosa muy mínima que igual no afecta en nada porque llegó el resultado. Sí, o sea, llegó a que x es igual a 4, entonces si hubiera hecho este procedimiento hubiera marcado 4. Pero el problema es que acá, por ejemplo, definió a x como esto, o sea, definió a esto como x y después también definió a todo esto como x. Entonces usó dos veces la misma variable y obtuvo distintos valores para x, lo cual no es correcto. Pero bueno, se entiende la idea de que es una incógnita. Entonces tú podrías haber dicho que, bueno, para esto es x y acá haber dicho y calcular y, e y era todo eso.
Pero el procedimiento está bien. Sí, es un pequeño detalle, pero igual quería mencionarlo. ¿Alguien que quiera venir a resolver esta? ¿Nadie? ¿Voluntarios? ¿No? Ya, la resuelvo yo entonces. Dice, si el 25% de 1200 es m, entonces el 33,3 periódico por ciento de m es ¿cuánto? ¿Sí? Nos están diciendo a nosotros que 25%... No hablo de ti. Ya, perdón. Sí, ya la está pasando. Sí. Chao, cuídese. La lista pasó por todos. No sé por dónde está la lista. Ya. ¿Estaba con Cristo ahorita? Gracias. Mira, iba a ver dos. No habías conseguido. ¿Por qué te ríes? De verdad, ¿te Es buena pregunta. El límite no existe. ¿Cómo más? Falta gente que se anotara en la lista porque cuento 9. 9 personas anotadas. ¿Alguien que no se haya anotado? Ah, pero. Ah, Pase lista. bueno, da lo mismo, no importa. Pero en fin. Bueno, a lo que iba entonces. Nos dicen el 25% de 1200 es m. Entonces, 25% de 1200 va a ser m. Podría sacar a los nuevos a hacerlo. Yo creo que se la saben. ¿Bicho? Sí, saca. Dale. Más grande que no se ve. Está cantando. Está hablando solo. El 33,3% es como partirlo en 3. Ajá. Ya, bien. Está bien, ¿cierto? Sí. No. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Planteó la relación, dijo que 1200 es igual a 100, como acá, bueno, X no lo puso, pero bueno, en fin. Lo que está queriendo calcular es al 25%. Entonces, regla de 3, hizo 1200 por 25, calculó cuánto era eso, y luego eso lo dividió en 100. ¿Sí? Regla de 3, le dio 300. Entonces, M es igual a 300. ¿Y qué nos pide la pregunta? Dice, entonces el 33,3 periódico por ciento de M, ¿cuánto es? Esto, como decíamos antes, es lo mismo que un tercio de un número. En este caso, un tercio de M. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo después? A lo que le dio M, que era 300, lo dividió en 3 y eso le dio 100. Acá un pequeño error también de notación es que dice M es igual a 300, pero después hizo el mismo cálculo acá. Entonces dijo que M es igual a 300 partido 100, lo cual no es. Digamos que hasta ahí va bien, porque M sí es igual a 300, pero después lo que tendría que haber hecho es, como tiene una igualdad, podría haber multiplicado un tercio a ambos lados, ¿sí? Y así haber calculado que un tercio de M, porque eso es lo que queremos finalmente, eso sí es igual a 100, ¿sí? Y de todas maneras la respuesta es la misma, solo un pequeño problema al desarrollarlo, pero está bien. Esta otra. Que acá yo creo que hay varios que se equivocaron porque es un poco pilla la pregunta, un poco capciosa. Dice, un tercio de X es igual al 33% de X, ¿ya? Habíamos dicho antes que, bueno, los porcentajes los podemos transformar en fracciones y así también las fracciones podemos transformarlas a porcentajes, ¿sí? Podemos hacerlo de ambas maneras. Entonces, el 1,3, o sea, perdón, un tercio, ¿sí? 1 partido 3,
lo podemos definir como 33,3 periódico por ciento, ¿sí? Entonces un tercio de x es 33,3 periódico por ciento de x, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nos está diciendo que eso es igual al 33% de x, ¿sí? Entonces nos pregunta, o sea, bueno, nos dice que eso es igual a 33% de x. Y acá no es exactamente lo mismo, porque decir el 33,3 periódico por ciento no es lo mismo que el 33%, por más parecido que suene. Por ejemplo, el 33%, ¿sí? También podemos nosotros decir que eso es, bueno, 33 partes de algo partido en 100, ¿sí? Entonces 33 centavos, 33 centésimos, ¿sí? Pero eso no lo podemos simplificar más. Entonces la fracción irreductible a la que nosotros podemos llegar, que corresponde a 33%, es 33 partido 100, que no es lo mismo que un tercio, ¿sí? Porque un tercio, bueno, habíamos dicho que es lo mismo que 33,3 periódico por ciento, pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos llegar del 33 centésimos a un tercio, no lo podemos simplificar más. Son, por ende, como son fracciones que no son equivalentes, estos porcentajes no son equivalentes, ¿sí? Acá también se puede observar, por ejemplo, que el 33% es igual a 33,0000%, ¿sí? O sea, podemos agregar infinitos ceros hacia la derecha de la coma y no va a afectar en nada. Mientras que el 33,3 periódico por ciento, después de la coma, va a tener infinitos 3, ¿sí? ¿Sí? Eso por ciento. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Vemos que si bien en la parte entera son un 33 y son un 33, después de la coma no son lo mismo porque para uno es todo ceros y para el otro es todo 3. No son entonces lo mismo un tercio de x que 33% de x, por más que está bastante cercano. ¿Alguien que quiera salir a resolver este? ¿Se anima alguien? ¿Nadie? El que queda en primer lugar. ¿Por una dona? Yo. Yo la voy a dar. Dale. No se vale repetir. Cállate, tía. Si la das obispo. ¿15% de la edad? Ah, entonces. Este es el total, ¿no? La edad del papá. Ujú. Tenemos. No, creo que ya tengo esto. ¿Sí? A ver, voy a dejar. Bueno, si no, igual tengo copias, así que... Gracias. Ya. ¿Estás de todo, no? No. Gracias. Ahora lo que le introducimos. Este es el control mini del capítulo de porcentajes. ¿Está bien así? No sé qué hice. No, yo tampoco. No, pero espérate. ¿Qué sería A? No, tenía un 9. Ah. X a 9 como... O sea, tú dijiste que X es el 100%. La edad es 100%. Sí, la del papá. Ah, ya, y 9 es el 15%. Sí, está bien. Estarías calculando X, que es la edad del papá. Sí. Bueno, este control lo hubiera desarrollado en la clase, pero lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, entonces se los dejo para que lo puedan desarrollar en sus casas si quieren. Son 5 preguntas nomás. A ver, ya no me sale. Mentalmente no me sale. Ya, chido. Dale, chido, dale. 15. Ah, sí. No me sé la tabla del 9. 100 dividido 15. 6. Cada cual. ¿No sé cuánto es? Pero no sé la tabla del 9. Simplifica por 3 y simplifica por 5. Simplifica por 3, por ejemplo.
300, ¿no? Sí. No, 5 abajo. Porque es 15 dividido 3, 5. Ya. ¿Ahí sí te da? Es 60. Sí. Bien. 60 se la X. Ahora, Ya. será 60 es el 100%. Ujú. Y 30 es si... Bueno, voy a explicar que 30 es hermoso. Claro, es como para ir. Es chistoso porque esta weá es ya. Tiene que ver así. Se jugó. 6 por 3. El que jugó el miércoles. Ahí puedes simplificar los ceros. Los otros ceros también. ¿Esto con este? ¿Sí? Ah. Me dio... Ya, saca nomás. Ya, le dio al archivo que entonces y es igual a 18, que y la definió como la edad del hijo. Entonces el hijo tenía 18 años. Una forma... ¿cómo? Y aquí hay abajo. Otra forma que había de resolverlo sin la necesidad de calcular cuál era la edad del papá era decir que, como nos dicen que el 15% es 9 y a nosotros nos piden el 30%, entonces eso es el doble, ¿sí? Si 15% es 9, ¿sí? Entonces el 30% que es la edad del hijo, como el 30% es el 2 veces 15%, entonces el 30% es 2 veces esa edad. Entonces, 18, ¿sí? De acá para acá multiplicamos por 2 y de acá para acá multiplicamos por 2. ¿Se entiende? Porque ya, porque nos están diciendo que el 15% de la edad del papá son 9 años, ¿sí? Entonces, 15% corresponde a 9. Acá podría poner una incógnita, como decir el 15% de X igual a 9, pero la idea es que el 15% de su edad son 9 años, ¿sí? Y nos están preguntando cuál es la edad del hijo y nos dicen que el hijo tiene el 30% de la edad del papá. Entonces, si esto es el 15% de la edad y es 9, el 30% de la edad, al ser el 30% 2 veces el 15%, corresponde a 2 veces esa cantidad de años, ¿sí? Es una proporcionalidad directa. Si 15 es a 9, entonces 30 es a 18. Como amplificamos acá por 2, amplificamos acá por 2 y llegamos directamente, sin la necesidad de calcular la edad del papá, que el 30% es 18. Y llegamos entonces que la edad del hijo es 18. Parece que la piel le hizo de otra forma. ¿Quieres compartir? No. Miren, ya sé que son las 3, pero si quieren, me esperan 5 minutos que termino de resolver las otras preguntas bastante rápido para que no se vayan con dudas. Si quieren se pueden ir nomás, pero me refiero, preferiría que se queden si es que quieren como ver en cuál se equivocaron. Entonces, un porcentaje se puede representar como una fracción, ¿ya? Eso es lo que hablábamos al principio. Cada porcentaje se puede representar como una fracción verdadero, ¿sí? La siguiente dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el 20%, el 20%, el 20% del número P? ¿Sí? El 20% decíamos que era un quinto, ¿sí? Como fracción. Entonces lo que nos están pidiendo allá es un quinto por un quinto por un quinto de P, ¿sí? Que podríamos expresar un quinto por un quinto por un quinto, pero también podríamos decir que es un quinto elevado a 3, ¿sí? Porque es 3 veces eso por P, ¿sí? Entonces, 1 elevado a 3, 1, 5 elevado a 3, 125 de P, ¿sí? Y 1 partido 125 es un 0,8%. A ver, ¿cómo podría representar eso? Si queremos, ya, si hacemos la división, ¿sí? Si hacemos 1 dividido 125 para saber cuánto nos da, ¿qué hacemos? El 1, ¿cuántas veces entra el 125? Ninguna. Lo bajo entonces, 0. ¿Sí? Agrego un 0 acá para ver si lo puedo dividir. No lo puedo dividir todavía. A ver, espérense. 1, 2, 0, 0 no entonces. Agrego otro 0 más. ¿Lo puedo dividir ahora? Tampoco. ¿Ya? Otro 0 más. Ahora sí.
agrego otro 0 y 1000 dividido 125, ¿cuánto nos da? Nos da 8, ¿sí? Entonces, 1 partido 125 es igual a 0,008. Ahora, esto es el decimal, ¿sí? Pero acá nos están presentando las opciones en porcentajes, ¿sí? Entonces, para llevar a esto a porcentaje es multiplicarlo por 100%, ¿sí? Es decir, multiplicarlo por 100 y agregarle el símbolo de por ciento. Entonces, 0,008 por 100 sería mover este 8 dos espacios hacia la izquierda, lo cual nos da 0,8%, ¿sí? ¿De qué número? 30 es el 10%, esta creo que la sacaron más. Básicamente, ¿a qué número? Si le saco el 10% me va a dar 30. En este caso no era ni 3, ni 30, ni 0,3, sino que era 300, ¿sí? 300, el 10% de 300 es 30, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes opciones no es igual a un octavo de x? Bueno, un octavo de algo es a ese algo dividirlo en 8, ¿sí? Porque queremos una parte de, si nosotros dividimos en 8 partes, queremos una parte de eso que es una parte de 8 partes, un octavo, ¿sí? Si es un octavo de x, eso es igual a x partido 8, ¿sí? Entonces, ¿qué nos decía? ¿Cuál de las siguientes no es igual a un octavo? Bueno, x partido 8 sí es un octavo de x. Un octavo por x también es un octavo de x, si es una octava parte. Entonces esa también era correcta. El 12,5% de x también era correcta. O sea, correcta en el sentido de que me refiero de que es un octavo de x. No correcta para la pregunta, porque la pregunta dice cuál no es. Entonces, un octavo, ¿sí? Esta fracción, decíamos nosotros antes, que era un 12,5%, ¿sí? Entonces, un octavo de x es 12,5% de x. ¿Cuál no era? 8% de x, ¿sí? El 8% de un número no es un octavo de un número, ¿sí? No es lo mismo. El 8% sería, si lo queremos representar como fracción, sería... Bueno, de 100 partes de algo, decíamos, tenemos 8 partes, ¿sí? 8 partido de 100. Y este número, si bien lo podemos simplificar, por ejemplo, podríamos simplificarlo por 4 y decir que esto es igual a 2 partido 25, en ningún momento llegamos a la igualdad de que esto sea igual a un octavo, ¿sí? Eso no es igual a un octavo, de ninguna manera. No son fracciones equivalentes, entonces no podemos decir que un octavo, o sea, perdón, un 8% de algo no es lo mismo que un octavo de ese algo. Y la última, para ya irnos, dice el 200% de 100 es igual al 50% de 400, ¿sí? Bueno, decíamos antes que el 200% de una cosa es 2 veces esa cosa. Entonces, 2 por 100 nos están diciendo que es igual al 50% de 400. Y el 50% es justamente la mitad de esa cosa. Entonces, 50% de 400 es la mitad de 400, que es 200, ¿sí? Podría, bueno, para acá no dejarlo directo, podría decir 400 dividido 2, ¿sí? La mitad de 400, 400 dividido 2. 2 por 100, 200. 400 dividido 2, 200. ¿200 es igual a 200? Sí, entonces, verdadero. Y eso. Bueno, eso sería por hoy. Espero que les haya servido la clase. Nos vemos la siguiente con el capítulo número 4. Y eso.